¿Y si te dijera que la verdadera pobreza no empieza en la billetera, sino en tu manera de pensar? La mayoría de las personas creen que la falta de dinero es el problema, pero en realidad es solo el síntoma. El verdadero origen de la pobreza se encuentra en hábitos tan sutiles que ni siquiera los notas. Son gestos cotidianos, decisiones aparentemente inofensivas, rutinas que repites en piloto automático, y que poco a poco están cavando un hoyo invisible bajo tus pies. Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, lo advirtió con claridad: el hombre que vence sus malos hábitos, conquista la pobreza más grande de todas. Y si te detienes un momento a pensar, quizá descubras que la mayoría de los obstáculos que enfrentas no son externos, sino internos. No son los gobiernos, la economía, ni siquiera tu jefe. Son los hábitos silenciosos que aceptas todos los días y que, sin darte cuenta, te encadenan a una vida de mediocridad. ¿Has notado cómo mucha gente trabaja incansablemente, se esfuerza, incluso gana buen dinero, y aún así nunca logra prosperar? No se trata de mala suerte. Tampoco de falta de talento. El problema es que la mente se acostumbra a patrones de pensamiento que sabotean cualquier intento de progreso. Hill lo resumía así: la derrota temporal no es fracaso, a menos que te rindas. Pero rendirse no siempre significa abandonar un sueño. A veces rendirse es simplemente conformarse con repetir conductas que ya sabes que te destruyen, aunque finjas no verlas. El verdadero peligro no está en lo que sabes que haces mal, sino en lo que crees que no importa. Esa excusa pequeña que te das en la mañana, esa justificación ligera para no dar tu mejor esfuerzo, esa decisión que postergas porque no es el momento adecuado. Cada una parece inofensiva, pero juntas forman un muro impenetrable que te mantiene atrapado. La pobreza no llega como un ladrón que entra de golpe a tu casa. Llega como un visitante silencioso que se instala en tu mente y se alimenta de cada excusa que le das. Y aquí está la parte más dolorosa. Muchas veces, los hábitos que te mantienen pobre son los mismos que te dan una falsa sensación de seguridad. Te hacen sentir que todo está bajo control porque repites rutinas conocidas. Pero lo cierto es que esa seguridad es solo una ilusión. Hill decía: un objetivo es un sueño con fecha límite. Y si no estás caminando hacia un objetivo claro, estás caminando, lenta pero inevitablemente, hacia la pobreza. Hoy quiero que observes tu vida desde otro ángulo. No te preguntes cuánto dinero ganas. Pregúntate qué hábitos sostienen tu manera de pensar. Porque ahí está la clave. No necesitas rituales, fórmulas mágicas ni esperar una oportunidad perfecta. Necesitas identificar esos hábitos que día tras día te roban energía, creatividad y determinación. Porque lo que realmente te empobrece no es lo que te falta en el bolsillo, sino lo que permites en tu mente. Este es el inicio de un viaje incómodo, pero necesario: descubrir los hábitos que te hacen más pobre. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Los hábitos que te mantienen pobre no llegan de manera repentina. No aparecen como un terremoto que destruye todo de un día para otro. Llegan como pequeñas gotas de agua que caen constantemente, hasta que un día, sin que lo notes, han creado un río que te arrastra hacia la mediocridad. Esa es la trampa invisible de la pobreza. Su poder no está en lo evidente, sino en lo silencioso. Napoleón Hill lo expresó con claridad: el fracaso, como el éxito, no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas a diario. Y aquí es donde muchos caen sin darse cuenta. Creen que la pobreza es una consecuencia de un gran error, de una mala inversión o de una crisis inesperada. Pero en realidad, la mayoría de las veces no es así. La pobreza es la suma de microdecisiones, de pensamientos que se repiten, de hábitos que parecen inofensivos y que, sin darte cuenta, te están robando tu futuro. Piénsalo. Cuando decides posponer una meta para mañana, no pasa nada grave en ese momento. Cuando gastas dinero en algo que no necesitas,
tampoco parece el fin del mundo. Cuando te rodeas de personas que solo se quejan, sientes que es una charla inocente, incluso entretenida. Pero la trampa está ahí. Cada acción, cada elección, cada pensamiento se acumula. Es como una deuda invisible. Y como toda deuda, tarde o temprano cobra intereses. La trampa invisible funciona porque se disfraza de normalidad. Se siente cómodo seguir la corriente, repetir rutinas, aceptar lo conocido. Te convences de que todo está bien porque no hay consecuencias inmediatas. No pierdes tu empleo por llegar tarde una vez. No arruinas tu futuro financiero por gastar en una cena costosa. No destruyes tu autoestima por escuchar un consejo negativo. Pero si lo haces una y otra vez, construyes un patrón. Y ese patrón es lo que determina tu destino. Hill decía, los pensamientos dominantes de la mente tienden a transformarse en su equivalente físico. En otras palabras, lo que piensas y haces de manera repetida acaba manifestándose en tu vida. Aquí es donde la trampa invisible muestra su verdadera fuerza. Porque mientras tú piensas que esas pequeñas acciones no tienen importancia, en realidad están moldeando tu carácter, tu mentalidad y tus resultados. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué hábitos tienes hoy que parecen inofensivos, pero que, si los repites durante 10 años, van a destruir tu vida? Tal vez es levantarte tarde cada mañana. Tal vez es decirte a ti mismo que ya es suficiente con sobrevivir. Tal vez es esa pequeña voz interna que siempre encuentra una excusa para no arriesgarte. El problema es que la mayoría no se atreve a mirarse con honestidad. Prefieren creer que las circunstancias son las culpables. La economía, el gobierno, la falta de oportunidades, la crisis mundial. Siempre hay algo externo a lo que echarle la culpa. Pero esa mentalidad es la que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo lugar. Hill advertía, la mayoría de las personas se rinden justo antes de alcanzar el éxito. No ven lo cerca que estaban. ¿Por qué? Porque no reconocen que la verdadera batalla no está afuera, sino en los hábitos que aceptan adentro. La trampa invisible es peligrosa porque se alimenta de la negación. Mientras más la ignores, más crece. Cuando justificas que no pasa nada si dejas tus sueños para después, estás reforzando una creencia. Cuando convives todos los días con la queja y la resignación, estás entrenando tu mente para aceptar la pobreza como normalidad. Y cuando te acostumbras a conformarte con menos de lo que mereces, ya caíste en la red sin darte cuenta. Ahora, quiero que observes algo. Las personas exitosas también enfrentan esta trampa, pero la diferencia es que ellos la reconocen y la combaten. No se engañan creyendo que pueden darse el lujo de repetir malos hábitos sin consecuencias. Entienden que cada decisión tiene un costo. Cada elección es una inversión o una deuda. Y su enfoque está en pagar el precio de la disciplina hoy, para no pagar el precio de la pobreza mañana. Hill resumió esta idea en una frase brutalmente clara. El que no se controla a sí mismo nunca podrá controlar nada más. Y aquí está la esencia de la trampa invisible. Cuando no controlas los hábitos pequeños, pierdes control de tu vida entera. La pobreza no es solo la falta de dinero, es la incapacidad de tomar control de uno mismo. Déjame cerrar esta sección con una imagen poderosa. Imagina una cuerda invisible que te ata al suelo. No es pesada, no duele, ni siquiera la sientes. Pero cada día que aceptas un mal hábito, cada día que te das una excusa, cada día que eliges lo fácil sobre lo correcto, alguien agrega un nudo más a esa cuerda. Hasta que un día, cuando por fin quieras moverte, descubres que ya no puedes. Estás atrapado. Esa es la trampa invisible de los hábitos que te hacen más pobre. No gritan, no golpean, no se notan al principio. Pero mientras más tiempo los ignores, más fuertes se vuelven. Y lo más cruel es que, cuando finalmente te das cuenta, ya han robado los años más valiosos de tu vida.
El enemigo que más te roba oportunidades no es la falta de recursos ni las personas que no creen en ti. El verdadero enemigo oculto se llama procrastinación. Y lo peligroso es que rara vez lo reconoces como un enemigo, porque viene disfrazado de lógica, de comodidad, incluso de prudencia. Siempre parece tener una buena razón para aparecer. Hoy estoy cansado, mañana lo hago con más energía. Primero debo esperar que las condiciones sean perfectas. Ahora no es el momento adecuado. Y así, de manera silenciosa, vas entregando tu vida a un hábito que te empobrece en silencio. Napoleón Hill lo dijo sin rodeos. Un objetivo es un sueño con fecha límite. La procrastinación elimina esas fechas. Te convence de que lo urgente puede esperar, que lo importante no tiene por qué hacerse ahora. Y lo que en tu mente suena como una pequeña postergación, en realidad es un acto de sabotaje. Porque cada vez que pospones una decisión, le estás diciendo a tu mente que no tienes control sobre tu destino. Piensa en cuántas veces has tenido una idea brillante, un proyecto en mente o una oportunidad frente a ti, y la dejaste pasar porque te convenciste de que no estabas listo. ¿Qué pasó después? Esa idea la tomó otra persona, esa oportunidad desapareció, peor aún, tú mismo te olvidaste de ella. La procrastinación es maestra en borrar caminos antes de que siquiera intentes recorrerlos. Lo más grave es que la procrastinación no se percibe como un problema real. No pierdes todo en un instante por posponer una acción. Nadie te despide automáticamente por no dar ese paso hoy. Nadie te condena de inmediato por retrasar tus decisiones. Pero eso es justamente lo que lo hace tan letal. Es un enemigo paciente, que sabe esperar. Cada vez que lo escuchas, refuerzas en tu mente la idea de que no estás obligado a avanzar. Y cuando esa idea se convierte en hábito, ya no eres tú quien controla tu vida, es la procrastinación la que manda. Hill insistía en que la riqueza mental y material empieza con la decisión firme. Decidir rápido y actuar con determinación era una de las características que más resaltaba en quienes lograban transformar su vida. El procrastinador, en cambio, siempre está esperando un mañana ideal que nunca llega. Y mientras espera, la vida avanza. Quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuánto de lo que tienes hoy es resultado de haber actuado en el momento correcto? Y, por el contrario, ¿cuántas oportunidades perdiste por haberte convencido de que aún no era tiempo? El enemigo oculto se aprovecha de tu deseo de comodidad. No quiere que sufras incomodidad ahora, pero te prepara una incomodidad mucho mayor para el futuro. La pobreza, la mediocridad y la frustración de darte cuenta que tu vida no es lo que pudo ser. Lo curioso es que este enemigo sabe disfrazarse de sensatez. Te dice, no lo hagas ahora, necesitas planear más. O espera que la economía mejore. Incluso cuando tengas más confianza, lo harás mejor. Y todas esas frases parecen razonables, pero esconden un veneno, la inacción. Hill lo dejó claro, el que espera siempre hasta estar seguro de ganar, nunca arriesgará, y por lo tanto, nunca ganará. Esa es la esencia de la procrastinación. Un hábito que, en apariencia, te protege del error, pero en realidad te condena a nunca probar el éxito. El enemigo oculto no solo afecta tu productividad, también destruye tu confianza. Porque cada día que pospones algo, tu mente registra una señal, no cumples lo que dices. Y cuando repites ese patrón una y otra vez, tu autoestima se erosiona. Dejas de confiar en ti mismo, dejas de creer en tu palabra, y con el tiempo ni siquiera tus metas te parecen alcanzables. Es un círculo vicioso. Pospones porque no confías en ti, y al posponer, pierdes todavía más confianza. Aquí está la trampa. La procrastinación es cómoda en el presente, pero costosa en el futuro. Y la acción disciplinada es incómoda en el presente, pero valiosa en el futuro. Hill lo resumía en su principio de la autosugestión. Entrenar tu mente para actuar con fe,
incluso cuando el camino no esté claro. Porque lo único que rompe el ciclo del enemigo oculto es la acción inmediata, aunque sea pequeña, aunque no sea perfecta. Imagina por un momento que cada vez que tu mente te dice hazlo mañana, tú respondes lo hago ahora. No importa si el resultado es perfecto o no. Importa que le estás enseñando a tu cerebro que tú tienes el control. Cada acción que tomas hoy, por pequeña que sea, es un golpe directo a la procrastinación. Y cada golpe que le das, fortalece tu carácter, tu disciplina y tu confianza. El enemigo oculto siempre estará ahí, esperando que bajes la guardia. Pero si entiendes su naturaleza, puedes derrotarlo. No se trata de eliminar la procrastinación para siempre, se trata de reconocerla en el instante en que aparece y decidir no cederle terreno. Porque cada vez que eliges actuar en lugar de esperar, estás construyendo una mente rica. Y como decía Hill, la acción es la verdadera medida de la inteligencia. Recuerda esto, el enemigo oculto no es fuerte por sí mismo. Su fuerza proviene de tu decisión de escucharlo. Si eliges actuar, lo derrotas. Si eliges esperar, lo alimentas. Y al final, la riqueza o la pobreza en tu vida dependerán de cuántas veces hayas sido capaz de reconocerlo y no dejarte engañar. La mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la mentalidad de escasez. Y lo más peligroso de esta mentalidad es que se siente normal, incluso lógica. Es esa voz que te dice, no hay suficiente para todos, no soy capaz de lograrlo, mejor me conformo con lo que tengo antes de perderlo todo. Esa voz se disfraza de prudencia, pero en realidad es la que mantiene a millones de personas atadas a la carencia. Napoleón Hill lo explicaba de manera contundente. El miedo a la pobreza paraliza la capacidad de la mente para pensar, imaginar y planear. La mentalidad de escasez funciona así. Te convence de que tu mundo es pequeño, de que los recursos son limitados y de que tu única opción es sobrevivir con lo poco que crees que puedes obtener. Y cuando piensas de esa forma, tu vida inevitablemente se ajusta a ese pensamiento. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades porque tu primera reacción fue no puedo? Quizá viste un negocio interesante, pero lo descartaste porque pensaste que era demasiado para ti. Tal vez soñaste con un proyecto personal, pero lo abandonaste porque creíste que no tenías lo necesario. Eso es la mentalidad de escasez, el hábito de limitar tu visión antes incluso de intentarlo. El problema es que la mente no distingue entre un obstáculo real y uno imaginario. Si le repites constantemente que no hay suficiente, que no eres capaz, que el éxito está reservado solo para unos pocos, tu mente lo acepta como una verdad absoluta. Y una vez que lo cree, empieza a comportarse en consecuencia. Tus decisiones se vuelven más pequeñas, tus metas más cortas, tus expectativas más bajas. Terminas viviendo en una jaula construida por tus propios pensamientos. La mentalidad de escasez también se manifiesta en la forma en que ves a los demás. Si alguien logra prosperar, en lugar de inspirarte, lo ves como una amenaza. Piensas, si él gana, yo pierdo. Eso destruye la posibilidad de colaboración, de aprendizaje, de crecimiento en conjunto. Hill insistía en la importancia del principio del mastermind, rodearte de personas que te eleven. Pero si tu mentalidad está dominada por la escasez, verás competencia en lugar de aliados. Y así, te quedas solo, defendiendo migajas en lugar de construir abundancia. Lo más cruel de esta mentalidad es que te hace conformarte con lo mínimo. Crees que pedir más es egoísta, que soñar en grande es arriesgado, que aspirar a la abundancia es una ilusión. Entonces eliges lo seguro, lo pequeño, lo inmediato. Pero lo seguro no siempre significa progreso. Muchas veces significa estancamiento. Y el estancamiento es otra forma de pobreza. Hill advertía, un hombre que se deja dominar por sus miedos, no usará su mente para crear planes. La mentalidad de escasez es precisamente eso,
un miedo disfrazado de prudencia. Te roba la capacidad de imaginar, de planear, de construir algo mejor. No porque no tengas talento, sino porque nunca te das permiso de usarlo. Quiero que lo pienses en términos prácticos. ¿Qué harías diferente si supieras que los recursos no son limitados, que las oportunidades no se acaban, que tu mente tiene la capacidad de generar todo lo que necesitas? Seguramente soñarías más grande, arriesgarías más, actuarías con más valentía. Esa es la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Una te encierra, la otra te expande. El problema es que la mayoría no se da cuenta de que vive atrapado en la escasez, porque no siempre se nota en frases como no puedo. A veces se esconden comportamientos cotidianos. Conformarte con un trabajo que odias porque al menos tienes algo seguro, rechazar una oportunidad porque quizás me vaya mal, evitar aprender algo nuevo porque ya estoy grande para eso. Son pensamientos pequeños, pero repetidos día tras día, moldean una vida pequeña. Gil afirmaba que la riqueza verdadera empieza en la mente. Y tenía razón. Si tu mente está dominada por la escasez, no importa cuánto dinero llegue a tus manos, lo perderás. Porque tu mentalidad buscará siempre regresar a su zona conocida, la carencia. Es como alguien que gana la lotería, pero vuelve a la pobreza en pocos años. No es un problema de dinero, es un problema de mentalidad. La clave está en identificar esos pensamientos de escasez y desafiarlos de inmediato. Cuando escuches tu voz interna decir no hay suficiente, responde, hay más de lo que imagino, solo debo encontrarlo. Cuando pienses no puedo hacerlo, cámbialo por ¿cómo puedo aprenderlo? Cuando te digas mejor me conformo, recuerda que conformarse es la excusa favorita de la mediocridad. Gil decía, la riqueza empieza con una idea. Y una idea solo puede nacer en una mente abierta, expansiva, libre del veneno de la escasez. Por eso, cada vez que permites que la mentalidad de escasez guíe tu vida, estás cerrando la puerta a esas ideas que podrían transformarlo todo. Déjame dejarte con esta reflexión. El dinero que tienes hoy es el reflejo de cómo piensas. Si quieres cambiar tu futuro financiero, no empieces buscando más dinero. Empieza eliminando la mentalidad que te hace creer que no lo mereces, que no lo puedes lograr o que es imposible. Porque mientras sigas pensando en pequeño, tu vida seguirá siendo pequeña. Y eso, al final, es la pobreza más dura, vivir por debajo de lo que podría ser. Si quieres saber hacia dónde va tu vida, no mires solo tus metas, mira con quién pasas la mayor parte del tiempo. Porque lo creas o no, las personas que te rodean son como espejos invisibles. Reflejan y multiplican lo que piensas, lo que haces y lo que esperas de ti mismo. Y si tu círculo está lleno de quejas, excusas y conformismo, tarde o temprano esos mismos hábitos se vuelven tuyos. Napoleón Hill lo dejó claro cuando habló del principio del mastermind. La riqueza y el éxito florecen cuando estás rodeado de mentes que piensan en grande, que te impulsan a crecer. Pero el efecto contrario también existe. Si tu entorno es tóxico, si convives con quienes viven atrapados en la mediocridad, tu mente se contamina. Y lo peor es que no te das cuenta, porque pasa poco a poco, como el agua que desgasta la piedra. Seguro lo has experimentado. Estás motivado, tienes un plan, sientes energía para avanzar, pero después de una conversación con ciertas personas, te invade la duda. Te dicen, eso es muy difícil, no vale la pena arriesgarse, mejor quédate como estás. Al principio lo rechazas, pero si escuchas esas frases suficientes veces, tu mente empieza a aceptarlas como verdades. Y sin darte cuenta, tu entusiasmo se apaga. Ese es el círculo tóxico, un entorno que alimenta tus miedos y mata tu ambición. Lo más peligroso de este círculo es que se disfraza de cariño. Muchas veces no son enemigos ni desconocidos los que siembran esas semillas de derrota, son personas cercanas, amigos, familiares, colegas.
No lo hacen porque quieran verte fracasar, lo hacen porque esa es la realidad en la que ellos mismos viven. No pueden imaginar algo diferente, así que transmiten sus propios límites como si fueran tuyos. Hill decía, las opiniones son la mercancía más barata de la tierra. Cualquiera tiene un montón de ellas, y la mayoría carecen de valor. Pero cuando esas opiniones vienen de gente que amas, son difíciles de ignorar. El círculo tóxico también funciona por imitación. No solo adoptas las palabras de quienes te rodean, también adoptas sus hábitos. Si tu grupo gasta sin control, probablemente tú también lo hagas. Si se conforman con sobrevivir, acabarás creyendo que eso es lo normal. Si se quejan a diario de lo mal que está todo, tú empezarás a repetir esas quejas. Y cada repetición es un ladrillo más en la muralla que te separa de tus sueños. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿con quién pasas más tiempo? Son personas que te inspiran a crecer, que te retan a mejorar, que creen que eres capaz de lograr más. ¿O son personas que te arrastran con sus miedos, que justifican sus fracasos y que hacen que conformarte parezca lo más sensato? Porque la verdad es simple, te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más compartes tu vida. Lo que muchos no entienden es que este círculo no solo afecta tu ánimo, también afecta tu visión del mundo. Si todos a tu alrededor piensan en pequeño, tú dejarás de ver posibilidades grandes. Si todos se resignan a la pobreza, tú dejarás de creer que la abundancia es posible. Y entonces no importa cuántos libros leas, cuántos cursos hagas o cuántas metas escribas, mientras sigas en el mismo entorno, la inercia terminará arrastrándote al mismo lugar. Hill advertía que la mente necesita estímulos positivos constantes, porque de lo contrario se debilita. Por eso insistía en rodearse de un grupo de apoyo, personas que refuercen tu fe y tu visión. El círculo tóxico hace justo lo contrario, refuerza tus dudas y multiplica tus miedos. Es como tratar de encender una vela en un cuarto lleno de viento. No importa cuántas veces lo intentes, la llama se apaga porque el ambiente no lo permite. El problema es que muchas personas se quedan en ese círculo porque es cómodo. Es más fácil encajar que destacar. Es más sencillo quejarse junto con todos que ponerse de pie y decir yo voy a intentarlo. Pero esa comodidad tiene un costo enorme, tu futuro. Porque mientras más tiempo pases en un entorno negativo, más difícil será salir de él. La costumbre de pensar en pequeño se vuelve parte de ti, y cuando por fin quieras cambiar, descubrirás que ya no sabes cómo hacerlo. La buena noticia es que puedes romper ese círculo, pero requiere decisión. No se trata de cortar lazos de un día para otro, ni de rechazar a todos los que conoces. Se trata de ser consciente de qué conversaciones alimentan tu mente y cuáles la envenenan. Se trata de buscar espacios donde la ambición, la creatividad y la fe en uno mismo sean la norma. Porque la mente, como una planta, crece o se marchita según el terreno en el que esté sembrada. Hill decía, no existe riqueza o posición que pueda durar mucho tiempo sin el apoyo de otras personas. Eso significa que tu éxito no se construye solo, se construye en comunidad. Y si tu comunidad actual no te impulsa, entonces no es la comunidad adecuada. No es crueldad apartarte de círculos tóxicos, es amor propio. Porque la vida es demasiado corta para gastar tu energía defendiendo tus sueños de quienes no creen en ellos. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿este círculo me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si la respuesta es que te aleja, entonces sabes lo que tienes que hacer. Porque nadie prospera rodeado de mediocridad. Y lo que está en juego no es solo tu presente, es el resto de tu vida. El hábito más costoso de todos no es gastar de más, ni siquiera rendirse demasiado pronto. El hábito más caro es la autojustificación. Porque cuando aprendes a justificarte, conviertes cada error en un pretexto aceptable, cada fracaso en una excusa cómoda, y cada oportunidad perdida en algo que no era para ti.
Y lo más peligroso de este hábito es que lo hace todo más fácil. Es más fácil justificarse que enfrentarse, más fácil excusarse que asumir responsabilidad. Napoleón Hill lo dejó escrito con fuerza: el hombre que hace excusas raramente hace dinero. Y tenía razón. Porque el que se justifica no aprende. En lugar de mirar hacia adelante y preguntar, ¿qué puedo hacer diferente?, se queda mirando atrás, explicando por qué no se pudo. Y mientras más lo repite, más entrena su mente para aceptar la derrota como normal. La autojustificación tiene 1000 disfraces. A veces suena como, no tengo tiempo. Otras veces, es que la situación económica está difícil. Y otras más, no tuve suerte. Todas esas frases parecen inofensivas, incluso razonables. Pero en realidad son la forma en que tu mente te convence de que no tienes poder sobre tu vida. Cada excusa es un ladrillo en el muro que separa lo que eres de lo que podría ser. Quiero que lo pienses así. Cada vez que das una excusa, estás cediendo control. Estás diciendo, sin darte cuenta, mi vida no depende de mí, depende de lo que pasa afuera. Y cuando entregas tu poder, te conviertes en un espectador, no en el protagonista de tu historia. Ahí es donde empieza la pobreza verdadera, no cuando faltan recursos, sino cuando sobra justificación. La autojustificación también alimenta la mediocridad, porque cuando justificas tus errores, nunca los corriges. Si fallaste y dices, no era el momento adecuado, no aprendes nada. Si abandonaste un proyecto y lo justificas diciendo no tenía sentido seguir, pierdes la oportunidad de entender en qué fallaste. La excusa tapa el dolor inmediato, pero también elimina la posibilidad de crecer. Hill decía, cada fracaso trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Pero solo puedes aprovechar esa semilla si dejas de justificarte y empiezas a aprender. Este hábito es tan común que casi nadie lo nota. La mayoría cree que simplemente está explicando lo que pasó, pero lo que realmente hace es construir una historia para proteger su ego. Y cuanto más elaborada es la historia, más fuerte se vuelve el hábito. Es como un escudo que te protege del golpe de la realidad, pero que también te impide avanzar. Porque no puedes cambiar lo que no aceptas. Piensa en las veces que has dicho, si hubiera tenido más apoyo, lo habría logrado. O si las cosas fueran diferentes, ya estaría donde quiero estar. Puede sonar lógico, pero es una trampa. Porque aunque sea cierto que no tenías apoyo o que las circunstancias eran difíciles, lo único que importa es qué hiciste tú con lo que tenías. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá factores externos. Lo que define tu destino no es lo que falta, sino lo que haces con lo disponible. Hill advertía que una de las mayores debilidades del ser humano es buscar culpables afuera. La autojustificación es, en esencia, eso: culpar a la suerte, al tiempo, a la edad, a la educación, a los demás. Pero cuando señalas hacia afuera, olvidas que mientras tanto tu propio dedo también debería señalarte a ti. Y hasta que no asumes tu parte, nada cambia. El problema es que la autojustificación da una sensación de alivio. Te hace sentir que no fracasaste, que simplemente no era posible. Pero esa comodidad tiene un costo altísimo: tu crecimiento. Porque el que se justifica se detiene, mientras que el que asume responsabilidad se reinventa. Esa es la diferencia entre quien se queda pobre y quien encuentra el camino hacia la riqueza. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué excusas has repetido tantas veces que ya forman parte de tu identidad? Tal vez no soy bueno para los negocios. O no tengo la disciplina necesaria. O nunca he tenido suerte en la vida. Si las has dicho lo suficiente, tu mente ya no las cuestiona. Las cree como verdades absolutas. Pero no lo son. Son solo historias que te has contado para justificar la falta de acción. Salir de este hábito no es fácil, porque la mente siempre va a buscar protegerse.
Pero hay un principio simple que Hill enseñaba. Cambia la excusa por una pregunta. En lugar de decir no tengo tiempo, pregúntate cómo puedo organizar mi tiempo mejor. En lugar de no tengo suerte, pregúntate qué puedo hacer para crear más oportunidades. Cuando transformas la excusa en una pregunta, cambias de víctima a creador. Recuperas tu poder. Al final, la autojustificación es una cárcel con barrotes invisibles. Tú mismo los construyes, y tú mismo guardas la llave. Mientras más los alimentes, más segura parecerá la prisión. Pero si decides romper ese hábito y dejar de justificarte, de repente descubres que la puerta siempre estuvo abierta. Hill lo resumió en una frase: el hombre que triunfa rara vez se queja de las circunstancias. Las cambia. Y esa es la verdad más incómoda. Nadie cambia su vida justificándose. Solo cambia su vida aquel que tiene el valor de decir: fue mi responsabilidad, y la próxima vez lo haré diferente. La mayoría de las personas no se hunde por un gran fracaso, sino por algo mucho más insidioso: la falsa comodidad. Ese estado en el que no estás realmente bien, pero tampoco lo suficientemente mal como para moverte. Es esa zona donde sobrevives, donde las cosas están más o menos, y por lo mismo, nunca cambian. Es el espacio donde los sueños se apagan lentamente, no con un golpe, sino con la rutina de lo suficiente. Napoleón Hill lo advirtió con claridad: la riqueza nunca llega al hombre que se conforma con lo que le da la vida por casualidad. Y sin embargo, la mayoría vive exactamente así. No buscan más, no se arriesgan, no se esfuerzan más allá de lo necesario. Se conforman con un sueldo que apenas cubre sus gastos, con una vida que no los llena, con excusas que parecen razonables. Y lo justifican con frases como: al menos tengo algo seguro. Podría estar peor. Es lo que me tocó. Eso es la falsa comodidad, un engaño que te mantiene atrapado en un lugar que nunca fue tu destino final. Lo peligroso de la comodidad es que se siente bien. Es cálida, es conocida, no exige demasiado. Te permite relajarte, descansar, sentir que todo está bajo control. Pero lo que no te dice es que también está matando tu ambición. Porque cuando te acostumbras a lo cómodo, dejas de desear lo extraordinario. Cuando te conformas con lo que hay, dejas de luchar por lo que mereces. Y mientras más tiempo pases en esa zona, más difícil será salir. Piensa en esto: ¿cuántas personas conoces que llevan años en el mismo lugar, haciendo lo mismo, quejándose de lo mismo? Tal vez incluso tú mismo has sentido que los días pasan y nada cambia. Esa es la trampa de la falsa comodidad. Te anestesia. Te hace aceptar como normal una vida que en el fondo no quieres. Y lo más cruel es que cuanto más tiempo pasa, más te convence de que ya no tienes opción. Hill decía: el camino hacia el éxito está pavimentado con la persistencia. Y la persistencia es todo lo contrario a la comodidad. La persistencia exige incomodidad, exige esfuerzo, exige salir de lo que conoces y entrar en lo que te desafía. Pero claro, eso duele al principio. Duele levantarse más temprano, duele arriesgar capital, duele enfrentar críticas. La comodidad, en cambio, no duele. Por eso tantos la eligen, sin darse cuenta de que ese alivio presente trae consigo un costo futuro: una vida sin progreso. Lo más peligroso de la falsa comodidad es que roba tiempo. Te hace creer que puedes esperar, que puedes dejar las cosas para después. Y mientras tanto, los años pasan. De pronto miras atrás y te das cuenta de que ya gastaste una década en un trabajo que odias, en una relación que no te llena, en un proyecto que nunca empezó. El precio de lo cómodo no se paga en el presente, se paga en el futuro, cuando despiertas y ves que ya no tienes la energía ni el tiempo que antes tenías para construir algo distinto. La comodidad también te hace enemigo del cambio. Cada vez que surge una oportunidad, tu mente cómoda dice: mejor no, es arriesgado.
Cada vez que se presenta un reto, piensas, prefiero quedarme como estoy. Cada vez que aparece algo nuevo, tu reacción es, no lo necesito. Y así, lo cómodo se convierte en una cárcel donde las puertas siempre están abiertas, pero tú nunca te atreves a salir. Quiero que lo veas con claridad. No es que la comodidad sea mala en sí misma. Descansar, disfrutar, relajarse son partes importantes de la vida. El problema es cuando lo conviertes en tu estado permanente, cuando lo usas como excusa para no avanzar. Porque en ese momento, deja de ser comodidad y se convierte en resignación. Gil enseñaba que la mente humana necesita un propósito definido. Sin propósito, inevitablemente se acomoda. Y cuando te acomodas, dejas de crecer. Por eso insistía tanto en la importancia de tener una meta clara, un deseo ardiente, un plan que te mantenga en movimiento. Porque el deseo te saca de lo cómodo. La comodidad no necesita planes, solo necesita que repitas lo mismo de siempre. Tal vez ahora mismo pienses, pero no estoy tan mal. Esa frase es el síntoma más claro de la falsa comodidad. Porque si tu vida fuera realmente lo que quieres, no tendrías que convencerte de que no está tan mal. Simplemente estarías pleno. La comodidad no es plenitud, es resignación disfrazada. El antídoto contra la falsa comodidad es el coraje de incomodarte a propósito. De proponerte metas que te desafíen, de ponerte plazos que te exijan actuar, de rodearte de personas que te hagan sentir pequeño para obligarte a crecer. No porque lo incómodo sea agradable, sino porque lo incómodo es el terreno donde realmente evolucionas. Gil lo resumía en una idea poderosa: la fortaleza crece solo en proporción a la resistencia. Si todo en tu vida es fácil, nunca serás fuerte. Déjame decirlo de forma directa: lo cómodo hoy es lo que te hará pobre mañana. Cada día que eliges no incomodarte, estás renunciando a una parte de tu futuro. Y la pobreza más grande no es la del bolsillo, es la de mirar atrás y darte cuenta de que tu vida pudo ser mucho más, pero elegiste lo fácil. Salir de la falsa comodidad no es un acto heroico. No tienes que abandonar todo de golpe. Basta con empezar a incomodarte un poco cada día, tomar una decisión que te dé miedo, aprender algo que te exija, hacer algo que te saque de lo conocido. Cada paso fuera de lo cómodo es un paso hacia tu verdadera riqueza. Y recuerda, nadie construyó una vida extraordinaria quedándose en lo suficiente. La comodidad es un ancla disfrazada de refugio. Si no decides soltarla, jamás sabrás lo que significa realmente vivir. Llegamos al punto decisivo. Ya has visto cómo pequeños hábitos invisibles, la procrastinación, la mentalidad de escasez, el círculo tóxico, la autojustificación y la falsa comodidad actúan como cadenas silenciosas. Pero ahora quiero que los mires en conjunto, porque el verdadero problema no es cada hábito aislado, sino el sistema que crean en tu vida. La suma de todos ellos es lo que construye una existencia pobre, incluso si tienes dinero en el banco. Napoleón Hill lo explicó de una forma sencilla pero contundente: no hay limitaciones para la mente, excepto las que uno mismo reconoce. Y cuando permites que estos hábitos dominen tu día a día, lo que estás reconociendo sin darte cuenta es que aceptas vivir limitado. Aceptas menos de lo que podrías ser. Aceptas la versión más pequeña de ti mismo. Y esa aceptación, más que cualquier otra cosa, es lo que define tu destino. El hábito de empobrecerte comienza en lo más básico: ¿cómo piensas? Porque cada vez que tu mente elige lo fácil en lugar de lo correcto, está entrenándose para la mediocridad. Cada vez que cedes a la excusa, estás alimentando la derrota. Cada vez que te rodeas de lo negativo, estás absorbiendo la energía de la pobreza. Y lo más grave es que lo haces sin notarlo, porque ya lo convertiste en parte de tu rutina. Gil hablaba mucho del poder del hábito, porque entendía que el éxito no es un golpe de suerte, sino la consecuencia de lo que repites cada día. Por eso es importante entender que no basta con desear riqueza,
ni siquiera con planearla. Tienes que cultivar los hábitos que la sostengan. De lo contrario, volverás una y otra vez a la misma trampa. Déjame ser claro, los hábitos que te hacen más pobre no solo afectan tu cuenta bancaria, afectan tu carácter. Te vuelven más débil, más inseguro, más dependiente de factores externos. La verdadera pobreza es esa, cuando pierdes la capacidad de creer en ti mismo, de confiar en tu palabra, de tener fe en tu potencial. Gil decía, un hombre educado es aquel que ha aprendido a desarrollar su mente sin destruir su fe en sí mismo. Eso significa que tu mayor riqueza no será lo que acumules, sino la confianza en tu capacidad de crear. Ahora piensa en el contraste. ¿Qué pasaría si cada vez que aparece una excusa, eliges actuar? ¿Qué pasaría si, en lugar de rodearte de quejas, te rodeas de ideas? ¿Qué pasaría si cambias la mentalidad de escasez por una de abundancia, si cambias la comodidad por el coraje? La respuesta es obvia. Transformarías tu vida por completo. Porque así como los hábitos de pobreza te arrastran hacia abajo, los hábitos de riqueza te elevan inevitablemente. El problema es que la mayoría nunca se detiene a identificar cuáles son esos hábitos que los mantienen atrapados. Viven en piloto automático, reaccionando en lugar de elegir. Y así se pasan años, incluso décadas, repitiendo patrones que nunca cuestionan. Esa es la razón por la que tantas personas mueren sin haber vivido su verdadero potencial. No porque no tuvieran la oportunidad, sino porque nunca se atrevieron a romper con lo que los estaba empobreciendo desde dentro. Hoy tienes frente a ti una elección que parece pequeña, pero que lo cambia todo. Seguir alimentando los hábitos que te empobrecen, o empezar a construir los que te enriquecen. Y aquí está la clave. Nadie lo hará por ti. Nadie va a llegar a sacarte de la cama, a ordenar tus pensamientos, a empujarte fuera de tu círculo tóxico. Ese trabajo solo puede hacerlo una persona. Tú. Gil repetía que la riqueza no empieza en el bolsillo, sino en la mente. Y es verdad. Si tu mente está entrenada para justificar, posponer, conformarse y rodearse de lo negativo, el resultado será inevitable: pobreza. Pero si tu mente se disciplina para pensar en grande, actuar de inmediato, asumir responsabilidades y buscar constantemente entornos que te impulsen, entonces la riqueza se vuelve igual de inevitable. Quiero que cierres los ojos por un instante y te imagines 10 años en el futuro. Imagina dos versiones de ti mismo. La primera, la que sigue atrapada en la comodidad, justificándose, rodeada de gente que no cree en ella. Esa versión vive apagada, frustrada, repitiendo que no era posible. Ahora imagina la segunda versión, aquella que rompió las cadenas de estos hábitos, que eligió actuar aún con miedo, que se rodeó de personas con visión, que aprendió a pensar en abundancia. Esa versión vive plena, realizada, con la certeza de que tomó el control de su vida. La pregunta es, ¿cuál de esas dos versiones quieres ser? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer hoy para acercarte a esa versión que sabes que mereces? Porque no basta con soñar, ni con desear. Como decía Gil, la acción es el puente entre los sueños y la realidad. Si dejas que los hábitos de pobreza sigan gobernando tu vida, ya sabes cuál será tu destino. Pero si decides enfrentarlos, si decides sustituirlos por hábitos de poder, de fe, de disciplina, entonces tu historia cambiará por completo. No será fácil, no será inmediato, pero será inevitable. Porque el que controla sus hábitos, controla su futuro. Y aquí quiero dejarte con una última invitación. Lo que has descubierto hoy es apenas una parte de un conocimiento mucho más profundo, un camino de principios que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir. En el próximo vídeo, voy a revelarte otra de esas claves que Napoleón Hill enseñaba, una idea que puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en la mediocridad o empezar a caminar hacia la abundancia que siempre has deseado. No te lo pierdas.